Para seguir conversando con nuestros invitados e invitadas y conocer de sus opiniones, sus propuestas, qué es lo que están haciendo, dependiendo de la labor que realicen. En este caso, vamos a conversar con una candidata a la Convención Constitucional. Se trata de Javiera Morales, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, Soledad, muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente en su casa. Hoy día está más heladito que ayer. Sí, pero fíjate que igual se avecina una buena temperatura, ¿sí? Como ha sido los últimos días, sí. Sí, se estiman 21 grados, así que harto. Javiera, bueno, tú eres candidata a la Convención Constitucional en la lista de Convergencia como independiente. Exacto. ¿Estoy correcto? Sí. Sí, fui invitada como independiente, yo no milito en partidos, es primera vez que me sumo a una aventura como esta, con un desafío enorme, pero que lo estoy tomando con mucha responsabilidad, con lo que significa asumir un rol como este, ya que hay muchas personas que confían y que están convencidas, bueno, yo también, de que soy una muy buena candidata para defender ciertos principios, cierta idea de cómo queremos que este país cambie y la región en la futura Convención Constitucional. Y no solo allí, sino que acá hay un compromiso de esta candidatura de abrir el proceso hacia la ciudadanía y que no seamos solo 155 los que vamos a discutir ahí, sino más bien crear estos puentes, crear estos lazos. Para eso estamos trabajando bastante duro para comprometer a los candidatos a alcalde, para generar instancias probablemente en las municipalidades, para que la discusión constitucional no se dé solo entre 155 personas ahí en Santiago, donde vaya a sesionar. Esperamos que también sea en regiones, sino que esté abierta a la ciudadanía mediante distintos mecanismos. Así que voy como independiente en la lista Apruebo Dignidad. Bueno, harto se ha hablado justamente de lo que tú mencionas respecto de cómo sería la participación de las personas, que sea más allá, digamos, de tener un representante elegido, sino que pueda justamente ser parte del proceso. Y en ese sentido hay, bueno, diferentes, claramente, ideas al respecto de quienes esperan que esto sea un poco más cerrado, ¿cierto? Que para algunas cosas pudiera a lo mejor informarse, para otras no. Hay quienes plantean de que sea un permanente desarrollo participativo y en ese sentido, bueno, tú nos contabas de para dónde quisieras tú orientar este tema, porque además uno de los aspectos que primero va a resolver la convención va a ser justamente el reglamento. Y Exacto. Ahí hay un punto muy importante en relación a lo que estamos conversando. Sí, yo creo que es importante resaltar que lo primero que tiene que hacer la convención es acordar este reglamento. Para acordar ese reglamento se necesitan también los 2/3, que para acordar la Constitución o los artículos de la Constitución. Entonces se requiere un amplio consenso. Entonces es muy importante que hoy día la ciudadanía le exija a sus candidatos un pronunciamiento sobre esto, porque como tú bien dices, yo también veo dos posturas. Por un lado, es que también esa postura también es un síntoma de cómo entienden el proceso. Por un lado veo algunos y algunas candidatas que más bien creen que la conversación parte ahí, ¿no es cierto? Y parte de su candidatura es decir, bueno, yo estoy abierto a iniciar un diálogo allá. Como si el proceso constituyente no se hubiese iniciado, ¿no es cierto? Y habemos otros y otras que estamos conscientes de que esta es una conversación que se empezó hace bastante tiempo por
la ciudadanía movilizada, incluso antes, acá hay instancias de antes del estallido por intentar modificar la Constitución, entonces acá hay un diagnóstico en 2 puntos, yo creo que son muy esenciales. Uno, que la democracia representativa no es suficiente hoy día y que estamos en una crisis de legitimidad de nuestras instituciones y eso nos exige como constituyentes en hacer esta vez las cosas distintos. No podemos seguir con la lógica de actualmente de la democracia representativa en que la gente va a votar y espera después un año para ver, a ver, qué conversó esa gente, qué acordó, bueno, vamos a votar si nos gusta o no esta constitución en el plebiscito de salida. Eso es un tema. Y el otro es también muy acorde con esa mirada, creer que acá no hay un diagnóstico previo, lo que no significa en ningún caso que uno no va a ir a dialogar, que uno no va a conversar, pero acá hay un diagnóstico bastante fuerte pronunciado por la ciudadanía en las marchas, en los medios, en los cabildos, en las asambleas. Acá la gente quiere un fortalecimiento de los derechos sociales. Acá la gente no salió con pancartas por una libertad de expresión, ¿no es cierto? En eso nuestro país es bastante garantista y que bien sea, así se celebra y así esperamos que siga siendo. Acá hubo un país que salió a la calle para exigir derechos sociales, básicamente. Entonces creo que el foco tiene que estar ahí, educación, vivienda, salud, pensiones. ¿Cómo crear una constitución que sabemos que no solo escribiendo esos derechos los va a garantizar, sino que los escriba, los fortalezca y a la vez crea la institucionalidad para alcanzarlos? Ahora bien, Javiera, bueno, tú desde tu profesión y desde cómo ejerces, ¿cierto?, tu trabajo, también tienes bastante que decir al respecto de este tema. Sí, efectivamente, yo soy abogada y hoy actualmente me dedico a ser profesora, estoy dedicada a la academia, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Magallanes. Bueno, y eso también es un compromiso mío con el tema educacional, porque antes de esto también trabajé en la legislación que permite hoy día que exista la gratuidad universitaria y técnico profesional. Acá hay un compromiso con la educación como, bueno, uno de los derechos sociales más importantes y también como un espacio transformador, ¿no es cierto? Un espacio en el que muchos de estos temas se han venido hablando hace mucho tiempo y uno de los derechos sociales más relevantes en nuestro país donde hay mucha deuda. Y no solo y en esto a mí me gusta profundizar, porque acá no solo se trata de tener un sistema de educación gratuita y de calidad público para que los estudiantes aprendan y se desarrollen, sino que los derechos sociales tienen que ser un sistema integrado, ya que permiten que también no solo el estudiante, sino que, por ejemplo, sus padres, y en eso las madres, sobre todo las que somos madres, sabemos que si no contamos con educación pública gratuita y de calidad, no podemos desarrollar nuestras labores. Entonces, los derechos sociales que establecen un piso de igualdad, ¿no es cierto?, entre la ciudadanía y que permite desarrollar cada uno su vida, no solo garantizan o benefician a quien es su titular, sino que un sistema integrado permite que todos avancemos, sobre todo en materias de género también. Así que, bueno, salí de las aulas, que ahora la universidad está en receso, y estoy dedicado hoy día con mucha fuerza a la candidatura con el objetivo de, sobre todo también, de ser bastante honesta con la ciudadanía, informar sobre cuáles son aquellos principios y lineamientos constitucionales que, aun cuando yo soy independiente, soy nueva en política, nunca había incursionado en estos temas, eso no significa en ningún caso que soy imparcial, ¿no es cierto?, y que no tengo un planteamiento político claro que es el que quiero ir a defender. Y creo que con honestidad, informándole, siendo honesta, siendo honestos con cuáles son esos planteamientos, la gente va a poder ir a votar, porque recordemos que esto es un proceso histórico, una enorme oportunidad, pero que también es difícil, ¿no es cierto? Y donde donde la ciudadanía tiene que ir este 11 de abril a votar informada para que la convención se abra a la discusión constitucional y no esté solo ahí, como hablábamos antes, hablando de los 155. Javiera, tú has tocaste el tema de género. Y en ese sentido, bueno, sabemos que el tribunal, digamos el CRICEL, el CERVEL, rechazó el recurso presentado por militantes feministas por las listas de candidaturas que no cumplieron con la norma de paridad en su inscripción.
y que de todos modos el CERVEL terminó por aceptar, ¿cierto? Esto, bueno, pues son alerta en las próximas decisiones que tendrá que tomar el organismo electoral en este proceso constituyente respecto a la participación de las mujeres, pero sin embargo el CERVEL está en la lupa en definitiva por el tema de la paridad. Sí, y efectivamente eso es muy preocupante por distintas razones. Primero, recordemos que esta es la primera vez en nuestra historia en que vamos a escribir una constitución de forma democrática, ¿no es cierto?, y paritaria. Y la paridad en esto tiene tres roles, a mi ver, que son muy esenciales. El primero, reparar una exclusión histórica. Sabemos que las mujeres y otros grupos también hemos estado por mucho tiempo excluidos de las decisiones políticas, por distintas razones, por cómo se distribuye, ¿no es cierto?, las labores de cuidado y domésticas en nuestras familias, por prejuicios también, por las cargas que tenemos, etcétera. Y esa exclusión histórica era momento ya de empezar a resolverla, ¿no es cierto? Pero no solo por un tema de injusticia, sino que también sabemos que existiendo la mitad de mujeres en la Convención Constitucional, es muy probable que las demandas de las mujeres, que son transversales, la vida, establecer y garantizar una vida libre de violencia, los derechos sociales para poder desarrollarnos como mujeres, el reconocimiento de las labores de cuidado doméstico, todas esas demandas tan sensibles para la mitad de la población no estarían presentes, yo les aseguraría, no estarían ni siquiera presentes en los debates si no existiéramos la mitad de las candidatas que fuésemos mujeres, se los aseguro. Y finalmente hay un tercer rol que es muy importante también, porque cuando nuestras niñas y niños ven que la mitad de los convencionales somos mujeres, que la mitad de las candidatas somos mujeres, eso produce una apertura del horizonte, ¿no es cierto?, que era impensado hace décadas atrás. Probablemente hace décadas atrás le preguntaban a una niña si podía llegar al poder, podía llegar a ser presidenta de la República, y te iba a mirar con cara extrañas, ¿no es cierto?, porque no estaba dentro de los roles que estábamos acostumbrados a ver en la sociedad. Y hoy día eso es posible, y eso es gracias a esta legislación paritaria, a esta introducción de la paridad en la Convención Constitucional. Entonces, ante eso, y ante ser también conscientes de que esta fue una discusión muy difícil, que costó mucho alcanzar, recordemos que esto fue uno de los temas más difíciles de cerrar, que un órgano del Estado que tiene que cumplir la Constitución, ¿no es cierto?, haga interpretaciones que son de alguna forma contrarias al espíritu de lo que se discutió ahí, es preocupante, sobre todo en miras de que vamos a tener una Constitución que no me cabe la menor duda, que va a integrar la paridad como un mecanismo bastante usual en la conformación de los órganos estatales y de los órganos de representación popular. Yo creo que la paridad en la Convención Constitucional va a ser el desde hacia mirar hacia futuro. Y también porque vamos a demostrar algo que todos lo sabemos, y es que cuando las mujeres nos dan los espacios, los tomamos, ¿no es cierto?, y los aprovechamos y sabemos utilizarlo de la misma forma o incluso a veces mejor que los hombres. Entonces yo creo que con esto se va a perder el prejuicio, y no solo en Chile, porque va a estar todo el mundo mirándonos. Esta es primera vez en el mundo que una constitución se va a escribir de forma paritaria. Otro de los temas que también ha sido de discusión pública y que tiene que ver con las reformas o las refundaciones o una nueva mirada de algunas entidades del Estado. Y en ese sentido, preguntarte por el tema de Carabineros de Chile. Sí, mira, eso le da un tema bastante complejo. Yo creo que quedamos los magallánicos, magallánicas bastante consternados con las imágenes que vimos la semana pasada. Fue una semana muy triste en ese sentido, muy preocupante, muy indignante, la verdad. Y acá yo creo que hay que ser bastante honesto y honesta. La Convención Constitucional no va a reformar Carabineros, no va a hacer esa reforma estructural, ¿no es cierto?, que está exigiendo la ciudadanía por todos los medios. Y hace bastante tiempo. Recordemos que este es uno de los casos adicionales en que hemos visto cómo nuestras fuerzas de orden público, al parecer, no están dando el ancho, porque las democracias requieren policías legitimadas, y eso no está ocurriendo. Lo que sí puede hacer la Convención Constitucional es
diseñar un sistema político que hoy día sabemos todos que no está funcionando para que sea receptivo a las demandas ciudadanas. Recordemos que en una democracia eso es lo básico, ¿no es cierto? En una democracia el sistema político tiene que responder a las demandas de la ciudadanía dentro de un marco de las reglas de juego que lo establece la Constitución, pero tiene que responder. Acá hay un diagnóstico claro, ¿no es cierto?, que la ciudadanía ha expresado desde hace bastante tiempo y que se intensificó el 2019. Queremos policías legitimadas, queremos una reforma estructural donde se pongan los derechos humanos en el centro de la formación y del actuar de las fuerzas de orden, porque ese es su objetivo, ¿no es cierto? Para eso nacieron. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque efectivamente nuestro orden constitucional actual establece un sistema político que está bloqueado entre el hiperpresidencialismo, las facultades del Congreso, la nula existencia de mecanismos de participación ciudadana, hacen que este sistema no responda, no haya una política efectiva. Y en eso los constituyentes tenemos mucho que decir. Entonces, ojo, mucho que decir, porque no vamos a reformar Carabineros, pero podemos crear una política receptiva. Y en eso, desde esta vereda, hay distintas propuestas. Terminar con el hiperpresidencialismo, que hoy día hace que sea el presidente quien lleve la agenda legislativa, ¿no es cierto? Generar un proceso de tramitación de ley que sea más expedito. Sabemos que hoy día se tramita todo el proceso, ¿no es cierto?, en una cámara y después hay que repetirlo por completo en la otra cámara, ¿no es cierto? Y después si hay contradicción, después pasamos a una, ¿no es cierto?, volvemos atrás. Eso se tiene que solucionar, ¿no es cierto?, y eliminar las trabas que hoy día existen en nuestro sistema político, como por ejemplo la existencia de este Tribunal Constitucional con facultades que hoy día le permiten, por ejemplo, bajar legislación aprobada por nuestro órgano más democrático, que es el Congreso, con todos los problemas de legitimidad que tiene, que esperamos podamos aportar y podamos revertir en el proceso constituyente. Entonces, en esto quiero que el mensaje sea bastante claro. Los constituyentes tenemos algo que decir y para eso las propuestas están en la mesa. Justamente por eso te lo preguntaba, porque en definitiva, cuando hay gente que dice la Constitución no lo va a solucionar todo, la Constitución no te va a subir el sueldo, o la Constitución no te va a solucionar la jubilación, finalmente cuando tú vas a la génesis o a la raíz, digamos, de cómo surgen en definitiva estas políticas, efectivamente la Constitución sí tiene bastante que decir y hacer al respecto. Exacto, a mí en eso me gusta mucho, sobre todo conversamos siempre con mis estudiantes y de la universidad, a los cuales les mando un saludo, sé que están en receso, para que lo disfruten lo poquito que queda para que volvamos. Nos gusta mucho hablar sobre, bueno, primero que quede claro que la ciudadanía sobre eso ya se pronunció, o sea, o acabó una campaña bastante fuerte para señalar de que la Constitución no tenía relevancia en nuestros problemas del día a día. Y eso la ciudadanía respondió claramente con un 80% en la urna en el 25 de octubre. Ahí todos quienes fuimos a votar a prueba de alguna forma contestamos a esa campaña. Y en segundo lugar, la Constitución probablemente no resuelve el tema en particular, pero sí, muchas veces, determina cómo se resuelven esos temas, o sea, determina quiénes son los órganos que se pronuncian sobre esos temas, y además siempre están los principios ahí sobre los cuales se fundamentan las bases del Estado. Yo en esto con nuestros estudiantes siempre hablamos, por ejemplo, si uno quiere un sistema solidario de pensiones, ¿no es cierto?, tiene que plantar una semilla en la Constitución, ¿no es cierto?, para que nazca un sistema de pensiones solidario después en la legislación. Eso hoy día no existe esa semilla. La semilla que hay en la Constitución es de un sistema, ¿no es cierto?, basado en la cotización individual, donde el Estado pasa por el lado. Y bueno, ¿qué resulta de eso? Un sistema como el que tenemos actualmente. Hoy día la semilla de la Constitución en materia educacional, por ejemplo, es un compromiso bastante débil del Estado con sus universidades estatales, con la educación pública. Resultado, el sistema educacional donde tenemos, donde las universidades estatales, lo sabemos quienes estamos tratando de hacer quienes hacemos universidad desde las zonas extremas, ¿no es cierto? El Estado nos tiene bastante dejados, ¿no es cierto? Ya no hay un compromiso como el que existía antes, que desapareció. Un sistema de salud que te permite elegir entre lo público y lo privado, donde sabemos que esa elección no es real, ¿no es cierto?
que el sistema entonces, si la semilla es solo te garantiza el poder elegir, el sistema se transforma en un sistema en donde las personas que pueden elegir van a un sistema y el resto van a otro sistema que tiene muchos menos recursos comparado proporcionalmente con la población que aporta eso. Entonces, en esto hay que ser claro, la ciudadanía sabe, la Constitución no es irrelevante, establece los principios y los órganos sobre los cuales decide. Hoy día tenemos una política bloqueada, entonces ante un problema tan urgente como el de la legitimidad de nuestras fuerzas de orden y su funcionamiento, ¿qué pasa? El sistema político bloqueado, ¿no es cierto?, no responde. Y ahí viene, de alguna forma, la desesperación de la ciudadanía también, de decir, bueno, basta ya, ¿qué más tiene que pasar para que responda? Y desde la Convención Constitucional nosotros podemos ofrecer ciertas respuestas y conversarlas con la ciudadanía. Desbloqueemos este sistema, generemos mecanismos de participación ciudadana, la iniciativa popular de ley. Yo me imagino, ¿qué ocurriría si ahora fuese posible generar una iniciativa popular de ley y presentarla al Congreso? Porque acá lo que sentimos mucho es que hay en ciertos aspectos un gran acuerdo en la ciudadanía, pero eso no se refleja en nuestro sistema. Javiera, ahora bien, mencionaba recién el plebiscito, ¿cierto? Y la amplia mayoría del apruebo y también de la opción de la Convención Constitucional. No obstante lo anterior, y bueno, hay algunos que ya dicen, no, ese tema ya pasó, ya fue, pero ahí también había algo muy claro señalado respecto de quienes participaron de este proceso en relación a cómo quería que se conformara este grupo de personas para escribir la Constitución. Y vemos muchas personas que son parte o han sido parte de justamente las estructuras de las cuales la ciudadanía se pronunció que no les interesaba que participaran de esto. Pero ahí los tenemos. Y probablemente, ¿cierto?, esta convención finalmente sea mixta en la práctica. Bueno, de eso depende la participación de la gente el 11 de abril. Entonces, efectivamente, este no es un camino fácil, ¿no es cierto? No es un camino fácil. La ciudadanía quería caras nuevas, quería gente sin una historia política, ¿no es cierto?, sino más bien caras nuevas sin historia política, quizás con la ciudadanía. Yo creo que valora a quienes hemos estado involucrados en estos procesos antes, pero desde otra perspectiva. Y en eso fue clara, y creo que algunos sectores políticos, algunos partidos políticos recibieron ese mensaje y abrieron sus cupos a gente, como en mi caso, una profesora universitaria de nuestra Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, para poder estar presentes ahí en la papeleta, y otros partidos que no, que insisten, ¿no es cierto?, con políticos tradicionales. Pero recordemos que esa decisión, ¿no es cierto?, es una propuesta, y hoy día quien toma esa decisión es la ciudadanía el 11 de abril. Entonces, el llamado acá es sobre todo a gente informarse. Yo sé que es difícil, que estamos en un momento complejo, de que este proceso que venía con tanta fuerza, recordemos cuánto hablábamos de Constitución en el año 2019. Yo estuve en innumerables asambleas y cabildos convocados por la propia ciudadanía, de su propio interés, ¿no es cierto?, su propio interés, que llamaban y decían, queremos conversar sobre la Constitución, queremos informarnos más. Llegó la pandemia y sin duda eso nos ha llevado a que esta discusión pase a un segundo plano, pero creo que no por eso ha perdido su urgencia y su importancia. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos que hablar más de estos temas y tenemos que, y por eso se agradece también el espacio, Soledad, pero también las candidaturas tenemos que abrirnos a ser bien claros en cuáles son nuestras posturas, que la independencia no sea sinónimo de una como neutralidad o más bien imparcialidad sobre los temas, sino que la gente vote informada, porque ese es el problema que los que corremos, o una dificultad de los que corremos y que no hemos sido políticos antes, no somos conocidos, ¿no es cierto? Es más difícil expresar nuestras ideas y encontrar esos espacios. Así que yo llamo a la ciudadanía a informarse, porque efectivamente los partidos políticos, algunos de ellos abrieron sus cupos independientes, pero todavía de los
de los candidatos, un 40%, tienen una historia política anterior, ¿no es cierto?, que al parecer la gente no quiere que esté involucrado en cómo vamos a escribir esta nueva constitución. Y por eso hoy día de quién depende es de la ciudadanía. El 11 de abril, ir a votar por aquellos candidatos que consideren que representan esta fuerza nueva, por aquellos candidatos y candidatas que no tenemos de alguna forma una historia política previa pero no por eso no tenemos ideas fuertes que queremos ir a defender y a conversar en la convención, pero no solo con los demás convencionales, sino que finalmente con el resto del país. Eso es importante siempre destacarlo. El hecho de la independencia tiene que ver con una independencia partidaria, en definitiva. Exacto. Pero no una independencia política. Finalmente todos tenemos alguna orientación, ¿cierto?, alguna concepción de mundo, en fin, pero tiene que ver la independencia en definitiva con los partidos políticos, más bien, no con otra cosa. Sí. Javiera, bueno, agradecerte esta posibilidad de conversar contigo, de que la gente te conozca también y poder conocer de tus ideas, de tus propuestas y de tus intenciones. Muchas gracias, Soledad, a ti por el espacio y que tenga la gente un muy bonito día. Vemos que se abre ahí de a poco y salga el sol para poder, bueno, con todas las dificultades que hemos tenido, seguir disfrutando esta especie de verano. Y también hacer un llamado a la gente a seguir vacunándose. La verdad es que cuando las políticas públicas son exitosas, vengan del lado de que vengan, hay que celebrarlas siempre. Ser independiente también significa poder aplaudir cuando las políticas públicas se hacen bien. Hoy día dependemos de todos superar esta pandemia. Y yo creo que es así en todos los desafíos que tenemos sociales. No nos damos cuenta muchas veces, pero superar la pandemia es un desafío en que todos tenemos que contribuir, y eso también ocurre en tener un mejor sistema de educación, de salud, de pensiones, un mejor país. Y no nos podemos restar, porque cuando todos hacemos la función, ¿no es cierto?, se alcanza ese bien general que todos estamos buscando, mirar hacia un mejor Chile, hacia un mejor Magallanes, más justo y donde la dignidad y la democracia esté en el centro. Muy bien, muchas gracias, Javiera, que esté muy bien. Muchas gracias, Soledad. Chao. Chao. Así es, ya cada vez se despeja más el cielo, sale un poco más el sol y como ya ha señalado nuestra primera invitada y también Javiera, ¿cierto?, a seguir cuidándose, seguir usando mascarilla, también bloqueador, no olvidarlo, por favor. Así es que, nada, a disfrutar dentro de las posibilidades que nos permiten las condiciones que estamos viviendo. Nos vamos a separar muy brevemente, una pausa comercial y ya volvemos con nuestro próximo invitado.